Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de mantenernos unidos como iglesia. En oración y adoración aún desde nuestros hogares. Y deseamos que Dios siga obrando en nuestras vidas Y disfrutemos de este tiempo en familia. Y juntos vamos a cantar, porque tenemos motivos para agradecer. A pesar de todo, Él es fiel, y cada día su misericordia es nueva. Por ti es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, te puedo escuchar, tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo
pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. No, no. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Y con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, y todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Iglesia, muy buenos días, espero que hayan tenido una buena semana, familia, amigos, personas que se están conectando en este momento para ver este video, bienvenidos y espero que este día sea un día muy especial. Hoy iniciamos una nueva serie sobre Juan 15, le hemos llamado Permanece y hoy vamos a trabajar los primeros 8 versos de este capítulo 15 de Juan. Pero para poder entender Juan 15 necesitamos entender qué pasa antes, ¿sí? Y necesitamos mirar desde el capítulo 13 de Juan. ¿Y qué está pasando allí? Jueves en la noche, ¿sí? Los judíos están celebrando la Pascua. Jesús está con sus discípulos y entonces en ese momento Jesús lava los pies de sus discípulos mientras están cenando. Luego Pedro le dice que él no se va a dejar lavarlo, luego que le lave todo el cuerpo, y bueno, y luego empiezan ese juego de palabras. Luego, en medio de esa cena, Jesús lanza una bomba y dice: algunos de los que están acá me van a traicionar. Todos empezaron a mirarse alrededor y ¿quién es? ¿Quién es el que va a traicionar? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? Porque nadie sabía, ¿sí? Pero Jesús sí sabía quién lo iba a traicionar. Entonces dice: lo que tienes que hacer, hazlo de una vez, ¿sí? Entonces en ese momento Judas se levanta y entonces se va y todos, pero en ningún momento quedan como: este es el que va a traicionar, ¿no? Todos siguen como si nada. Luego entonces
En el capítulo 14 Jesús les está hablando sobre las promesas, sobre las maravillas, sobre que no se preocupen, no se angustien, que ustedes van a estar en buenas manos. Y luego en el capítulo ya final del 14 le dice, vámonos de acá, o sea, de esta cena que tenían, dice que se van. Y entonces ya cuando empiezan el capítulo 15, ya ellos están no en el aposento alto, como se llama el lugar donde estaban haciendo la cena, sino que ya están caminando por Jerusalén. Y el capítulo 15 y el capítulo 16 se desarrolla sobre toda esa, como diciéndoles nuevamente aquellas cosas que él necesitaba decirle a los discípulos para que tuvieran en mente y tuvieran claro lo que iba a ocurrir. Entonces Juan 15 es la porción más importante de todo este bloque, desde el 13 hasta el 16. Y entonces, ¿qué nos dice Juan 15 del 1 al 8? Dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso les da mucha gloria a mi Padre. Entonces, pues parece como obvio de lo que está hablando aquí Jesús. Está hablando sobre una vid, sobre un labrador, sobre unas ramas que producen fruto. Pero en sí, ¿qué es lo que le preocupa a Jesús sobre este tema? Y lo que está hablando Jesús aquí es una vid y ramas que dan fruto, que prueban que alguien es un discípulo verdadero. Y esto es acerca de la naturaleza de la salvación genuina. Aquí lo que Jesús está hablando sobre esta ilustración, que algunos podrían decir que es una parábola, pero es una comparación. Lo que aquí Jesús está tratando de relatar es si tú eres un verdadero discípulo o si eres un falso discípulo, si eres un cristiano o si no lo eres. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo saber si soy un discípulo verdadero? ¿Cómo sabe uno que uno va al cielo? ¿Cómo sabes tú que eres hijo de Dios? Y la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre este tema. ¿Cómo saber si voy a escapar del infierno? Y nada más importante que este tema, y es el tema acerca de nuestra salvación, de nuestra vida eterna. Entonces, Jesús está aquí al final de la noche con sus discípulos y Él les revela otra declaración. Anteriormente le había dicho que yo soy el buen pastor, que yo soy su maestro, pero acá les está diciendo yo soy ¿qué? La vid. Y la vid ¿qué? Verdadera. Les está diciendo yo soy la vid. Y ya sabiendo esto, sabiendo que Jesús los está llevando hacia la naturaleza de la salvación, creo que necesitamos entender por qué Jesús está hablando sobre estar pegados a Él o estar pegados a algo natural como es un árbol, y ese árbol produce ramas y esas ramas producen fruto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer durante esta mañana? Vamos a empezar a desarrollar todo lo que dice a partir del versículo 1 de Juan 15 hasta el versículo 8, y la próxima semana vamos a ver otro tema también interesante a partir del verso 9. Entonces, ¿qué nos está hablando esta analogía? Algo muy simple, ¿cierto? Que hay una vid, hay alguien que cuida la vid, y hay dos tipos de ramas o pámpanos, como dicen otras versiones. Pámpanos o ramas que dan fruto y pámpanos que no dan fruto, y esos que no dan fruto son ¿qué?
son cortados y las hojas se secan y son quemados. Entonces vamos a desarrollar este pasaje describiendo cuáles son esos personajes de lo que nos está haciendo referencia Jesús. Y entonces, para poder entender un poco más, ahí en pantalla va a haber una imagen y vamos a ver a partir del versículo 1 qué es lo que nos está diciendo. Y entonces el versículo 1 que nos dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces aquí nos está diciendo que Cristo es quien es la vid, ¿sí? Y si ven allí la imagen, está es que el árbol, como la planta general, ¿verdad? Y luego dice que el plantador, ¿quién es? Es el Padre. Pero entonces luego el versículo 2 nos dice algo, ¿sí? Que hay unas ramas. La pregunta es, ¿quiénes son las ramas? Y hay pámpanos o hay ramas que están pegados a él, pero no todas esas ramas están dando fruto. Hay unas ramas que dan fruto, hay otras ramas que no dan fruto. Hay algo que el labrador o el plantador hace con las ramas que dan fruto, y él también hace algo con las ramas que no dan fruto, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son esos dos tipos de ramas? ¿Sí? Recuerden el contexto, ¿sí? Juan capítulo 13. ¿Recuerdan a Judas? ¿Sí? Recuerdan que Jesús dijo que no todos, él al principio del capítulo 13 dice que él amó a los suyos, pero Jesús sabía que también habían personas que no eran suyos. Y entonces aquí es donde uno dice que gente puede estar pegada, o Judas estaba pegado a esa rama, pero no había vida. Y por eso Jesús hace la distinción incluso desde Juan 13, diciendo quiénes son los verdaderos discípulos y quiénes no lo son. Y está diciendo que uno de esos de 11 discípulos se pegaron a él, pero dice que uno estaba pegado, pero no era un verdadero discípulo. Y no creo que haya mucho misterio aquí en este tipo de las dos ramas, ¿sí? ¿Qué es lo que Jesús estaba hablando en esa noche de la cena? Estaba dando claro que hay dos tipos de discípulos: unos que tienen vida y dan fruto, y otro que simplemente estaba allí, pero no había vida, y simplemente se seca, y es cortado, y es llevado al infierno. Y cuando Jesús les dice que alguno de ellos va a traicionar, incluso ellos no sabían que era Judas, porque cada uno empezó a preguntarse: ¿seré yo? ¿Seré yo? Venga, usted que es el discípulo amado, pregúntele a Jesús quién es el que le va a traicionar. Ellos, o sea, no había evidencia física en ese momento que ellos pudieran señalar y decir: sí, claro, tenemos claro que fue Judas. No. Y Judas pasó 3 años con Jesús, igual que los otros discípulos. Judas estuvo pegado allí a Jesús durante 3 años, y las demás personas, la gente no notaba que en este hombre no había vida. Entonces uno podría decir: ay, entonces tal vez yo creo que estoy pegado a Jesús, pero no tengo vida, no tengo fruto. Y entonces ahí donde empezamos a desarrollar una pregunta es: ¿qué tipo de rama soy yo? ¿Yo soy una rama o un pámpano que está dando fruto? ¿O simplemente yo me acostumbré a una vida cristiana, religiosa, tradiciones, costumbres, pero tal vez yo no estoy teniendo fruto? Y ahí es donde tenemos que tener cierto temor, porque si no estoy teniendo fruto, el plantador hace algo con ese fruto que no está, con esa rama que no está produciendo su fruto. Entonces esta porción no está hablando de creyentes como tal, no está hablando de pámpanos que dan fruto, pero que de pronto son cortados y arrojados al infierno. Él no está hablando de esto. ¿Él qué está hablando? Está hablando de personas que están pegadas, pero simplemente no hay vida. ¿Por qué? Porque no hay fruto. Y es lo que la Biblia llamaría un apóstata o un desertor definitivo. Judas estuvo con Jesús 3 años y sin embargo lo traicionó. No había vida en este hombre, y las demás personas
no notaron que en él no había vida. Hacía todo lo que hacían los demás discípulos y no notaban que en él no había vida. Entonces hay pámpanos que tienen apariencia externa de ser discípulos, de ser creyentes, de ser cristianos, pero tal vez interior, en su vida espiritual, no hay vida, no hay nada. ¿Por qué? Porque no están dando fruto. Entonces Jesús nos ayuda a entender los elementos de esta historia. Y dice, Él es la vid y el Padre es ¿qué? El labrador. Y hay dos tipos de ramas, ¿sí? Unas ramas que dan fruto, otras ramas que no dan fruto, ¿sí? Y entonces en el reino de Dios existen poseedores de vida y solo que profesantes, personas que están allí y que se sienten y creen que están pegadas, pero no hay fruto. Personas tal vez que durante años han ido a una iglesia, los domingos muy fieles, se sientan en la misma silla, en la misma banca, pero así como llegan, salen, dicen las mismas oraciones, dicen los mismos comentarios de lo que aprenden en la Biblia o lo que han escuchado en la Biblia, pero no hay evidencia de crecimiento, no hay evidencia de dar fruto, de decir que hay cambio en mi mente, cambio en mi corazón, cambio en las acciones que hago. Y ahí es donde cada vez tenemos que autoevaluarnos y decir, venga, entonces por tantos años he considerado que estoy pegado a Dios, o a Jesús, pero no estoy teniendo fruto. Y eso es lo que quiero que tú te autoevalúes en esta mañana. Entonces Jesús está tomando todas las figuras de este drama y las ha incorporado en una situación fuerte, en decirle a la gente, o tú estás pegado y llevando fruto, o tú también puedes estar pegado, pero no estás teniendo ningún fruto. Pero ten presente que en algún momento aquel que plantó va a cortar lo que no sirve, porque está estormando. Entonces, ¿qué necesitamos? Saber cómo entender este pasaje. Entonces, comencemos con la vid. ¿Listo? Entonces, el primer personaje de esta ilustración es la vid, ¿verdad? Y dice que Cristo se llama como yo soy la vid. Pero notan algo después lo que dice yo soy la vid, y dice yo soy la vid verdadera. Pregunta, ¿entonces hay una vid falsa? ¿Por qué Jesús dice que yo soy la vid verdadera? ¿Sí? Simplemente se ha quedado con decir yo soy la vid. Pero entonces sí hay una vid. Y hay una vid defectuosa. ¿Y esa vid quién fue? Israel. Israel, Dios plantó a Israel como su pueblo escogido. Lo plantó para de allí que hubiera mucho fruto. Pero ¿qué pasó con esta vid? Fue una vid inútil. Se desvió. Y entonces no dio el fruto que Dios esperaba. Y entonces Isaías, Jeremías, Ezequiel hablan de Israel como la vid. Si puedes más adelante buscar en Isaías capítulo 5, y ahí desde el verso 1 al 7, Isaías está hablando que Israel era una vid. Y dice, yo planté mi vid en un monte muy fértil. Pero luego dice que Dios quería que esta vid produciera uvas dulces. Pero en cambio, ¿qué produjo? Produjo beushim, que son uvas agrias, que no sirven para nada. Y miren lo que dice el Salmo 87:9. Dice, Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. De Egipto sacaste una vid, arrojaste a los paganos y la plantaste, limpiaste el terreno para ella, y la vid echó raíces y llenó el país. Eso era Israel en ese momento. Ezequiel luego dice, es una vid vacía, sin fruto. Isaías continuamente decía, es una vid tóxica, es una vid que no sirve. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Plantó esta vid, pero dijo, esta vid no era lo que yo esperaba. Y entonces por eso Jesús en este momento dice, yo soy la vid verdadera. Porque hay otra vid,
y otras personas están pegadas a vid de un Israel antiguo, un Israel llevado por normas y llevado por paganismo, llevado por idolatría, y por eso Jesús se presenta como aquella vid verdadera. Y entonces nuestro Señor Jesús dice: ¿quieren estar conectados a Dios? Hay solo una manera, y estar conectados a través de esta vid que es verdadera. ¿Recuerdan Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero durante mucho tiempo los judíos se creían como el pueblo escogido de Dios y que eran su vid verdadera. Pero al llegar Jesús, Jesús dice: no, ya ellos no son, soy yo la vid verdadera. Cualquier persona que va a conocer la vida de Dios tiene que estar conectado a Jesús. No hay otra manera, no hay otra solución para llegar al Padre. Es estar a través de esa vid que Jesús dice que es la verdad. El segundo personaje en este retrato es ¿quién? El labrador, ¿cierto? Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Y quién es aquel labrador? Es el granjero, la persona que está cuidando la vid, la persona que plantó la vid. Y Dios desde el principio conocía la situación de lo que venía el ser humano, y por eso planta a su Hijo Jesús en la tierra y nacer como humano. Y por eso Jesús decía: yo no hago nada si el Padre no me lo dice, yo solo hago la voluntad de mi Padre. Y por eso es tan especial cómo había esa conexión de Jesús con el Padre, porque sabía que Él venía del Padre. Y el Padre lo planta allí en la tierra para que Él sea la vid verdadera. Y entonces en el versículo 2 presenta a las ramas o los pámpanos, y hay dos tipos de pámpanos, ¿verdad? Aquellos que dan fruto y aquellos que no dan fruto. Pero ¿cuál es la labor del labrador o la labor de Dios? Empezar a que aquellos que sí dan fruto, pues entonces podar, limpiar. Yo no sé si sabes algo de agricultura, ¿sí? Yo no sé mucho sobre ello, pero lo que sí sé es que para que algo pueda producir un buen fruto hay que quitar la maleza, lo que hay alrededor. Y Dios hace eso con aquellos que tienen fruto. Y lo que hace es que limpiar, podar, digamos que a través de unas tijeras para cortar o un cuchillo, y empieza a cortar aquellas cosas que están impidiendo que esa rama pueda producir mucho fruto. Y el Padre, ¿qué es lo que está haciendo? Está trabajando, ¿sí? En dos situaciones. Uno, juzgando, ¿sí? Aquellos que están teniendo fruto los está podando, le está limpiando lo que hay alrededor. Pero con aquellos que no están teniendo fruto, ¿qué es lo que dice? Los corta. Y aquellos que cortan ya no están pegados a ese árbol. La hoja cae, se seca, y luego ¿qué es? Se recoge y es echado en fuego, porque no sirve para nada una hoja seca. Ahora entonces vemos que estos pámpanos o esas ramas están pegadas ¿de quién? Del mismo árbol que es Jesús, pero hay unas que simplemente no están produciendo. Entonces podemos decir: ¿todo cristiano produce fruto? ¿Cuál sería la respuesta según lo que nos dice este pasaje? Sí, todo cristiano debe tener fruto. ¿Qué es lo que nos dice Mateo 7? Por sus frutos los conoceréis. Hay evidencia. Cuando yo empiezo a caminar con Jesús, empiezo a ver cambios en mi vida, la gente empieza a notarlo. Pero cuando yo llevo 5, 10, 15 años y sigo en las mismas, tenemos que analizar entonces qué tipo de pámpano, de rama soy. Y si no estoy teniendo fruto, es porque ha estado pasando algo en mi vida que creía que estaba allí conectado, pegado, pero simplemente no hay evidencia, no hay fruto de ser un discípulo verdadero.
Y hay personas que se pegan a Cristo, pero no tienen fruto. Hay personas que dicen que oran, sí, hay personas que dicen que leen la Biblia, hay personas que van a la iglesia muy juiciosos, pero en algún momento Jesús va a decir: yo nunca los conocí. Ustedes me dijeron Señor, Señor, hice milagros, hice cosas en tu nombre, pero tal vez Jesús les dice: yo nunca los conocí, porque estuvieron pegados, pero nunca tuvieron un fruto, el fruto que se esperaba de aquella rama. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Padre? Haciendo un trabajo duro, podando, cortando con aquellos que están logrando tener fruto y crecer poco a poco, y quita en medio de situaciones difíciles que algunos pueden decir: pero entonces, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo vivo situaciones tan difíciles? ¿Por qué esa situación de la pandemia y que está trayendo tantas dificultades para mi vida? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si soy un creyente que está pegado a esa vid pasan ese tipo de situaciones? Pues bien, a través de esas situaciones es que Dios también empieza a trabajar y empieza a cortar aquellas actitudes malsanas, aquellos pecados, aquellos pensamientos o paradigmas que tenemos. ¿Qué es lo que hace Dios con aquellos que tienen fruto? Empieza a cortar aquellas cosas. En medio de la dificultad, Dios empieza a cortar. Pero también, ¿qué puede hacer con aquellos que no están llevando fruto? Empieza a cortarlos de raíz y decir: te di tantas oportunidades, pero no hay evidencia de fruto. Y un agricultor, ¿qué es lo que hace un agricultor con alguna planta que no está dando fruto, alguna rama? ¿Qué es lo que hace? De una la corta y siembra otra. ¿Para qué? Para que esa otra sí pueda dar fruto. Tienes que hacerte una pregunta en esta mañana, y es: ¿cuál de las dos ramas soy en este momento? Y está bien, pasamos por dificultades, pasamos por tiempos difíciles, no somos perfectos, pero ahí estamos, reconociendo que necesitamos cada día de esa vid verdadera, y necesitamos cada día crecer y tener fruto. O tal vez estás pegado allí a tradiciones, a religiosidad, y crees que estás cómodo y estás bien, pero tal vez con este texto tú estás analizando y diciendo: uy, wow, creo que necesito empezar a tener fruto, porque no llegará el día en que el labrador, Dios, va a cortar de raíz. Entonces necesitamos tener claro si estoy teniendo fruto o no. ¿Y cómo sé si estoy teniendo fruto o no? Cuando hago las cosas de manera correcta, cuando no llevo una vida justa, cuando comparto con otros, cuando sirvo a otros, cuando no me preocupo por mi propio bienestar, sino que estoy preocupado por ayudar a otras personas. Esas son evidencias que hay fruto en mí. Lo que yo aprendo lo comparto con otros, lo que yo tengo lo puedo compartir con otros. Ahí podemos tener evidencias que estamos teniendo fruto. ¿Por qué? Porque aquel labrador tiene un cuchillo, y muy afilado, que en cualquier momento puede cortar de raíz. Pero el cuchillo no es la dificultad, para que tengamos claro. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? ¿Qué es el cuchillo? Y Jesús mismo nos lo dice. Y dice que ustedes han escuchado mi palabra. Entonces, ¿qué es el cuchillo? Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 4:12? La palabra de Dios es más filosa que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra. Cuando nos acercamos a las Escrituras, es ella la que nos corta y los que nos permite quitar aquellas actitudes, aquellas situaciones que no son buenas y agradables delante de Dios. Y ese es el cuchillo que está cada vez que podando a aquellos que están
teniendo fruto. Es la palabra, necesitamos ir cada día a la palabra, profundizar en ella. Mire cómo lo dice Spurgeon, un teólogo de siglos pasados, y dice Spurgeon, lo explicó de esta manera y dice: es la palabra la que limpia al cristiano, es la verdad la que lo purifica, la escritura hecha viva y poderosa por el Espíritu Santo, eventualmente y de manera eficaz limpia al cristiano. Y eso hace la escritura: limpiar, podar aquellas crisis y situaciones difíciles de nuestra vida. Y por eso necesitamos ir cada vez más a la palabra, para poder conectarnos con el Padre, conectarnos con esa vida y permanecer allí pegados en esa vida, no por tradicionalismo, sino por convicción de saber quién soy yo. Y eso lo hablamos la semana pasada, de mi identidad, en quién soy yo. Soy hijo de Dios. Si soy hijo, estoy teniendo fruto, y estoy teniendo fruto, entonces estoy pegado verdaderamente a esa vid. Pero si eres tan solo una criatura, pues estás allí pegado a esa vid, pero en cualquier momento vas a ser cortado, y eso lo dice la Escritura. Entonces hay muchas personas pegadas a Cristo. Algunos serán cortados y serán quemados, algunos darán fruto, y aquellos que dan fruto, el Padre lleva a cabo su obra en ellos. ¿Para qué? Para que den más fruto. Y ese es el reino de Dios. Solo hay dos tipos de verdaderos discípulos, verdaderos creyentes: aquellos que están pegados a la vid, al árbol, y están teniendo fruto. Pero también hay otro tipo de personas que están pegadas a esa vid, pero no están teniendo fruto. Creen que están pegadas, pero sus vidas están vacías. Y en algún momento, escuchen, amados, vendrá el juicio. ¿Y qué habrá del labrador? Cortar con aquellos que no están teniendo fruto. Quiero que puedas pensar eso en esta semana, que puedas reflexionar un poco sobre qué tipo de rama soy. Y si eres aquel que está pegado pero no está teniendo fruto, confiésaselo a Dios y dile: Señor, yo quiero crecer, quiero aprender, quiero saber qué es eso de empezar a dar fruto poco a poco. El fruto tarda tiempo para poder germinar, así que no va a ser de la noche a la mañana, pero necesitamos estar en ese proceso de poder tener fruto. Así que reflexiona en esta semana sobre esto y pídele al Espíritu que te ayude, que te permita como saber qué cosas están pasando en tu vida que te está frenando para tener fruto, qué cosas tenías en tu pensamiento que considerabas que tenías para crecer, pero no estás haciendo algo más allá de, pues algunos solo iban los domingos, ahora ya no podemos estar los domingos de manera presencial, estamos a través de este medio virtual, pero no te conformes con eso, ve a la palabra. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 4:12? La palabra es una espada que penetra allá en nuestro corazón y empieza a sacar aquellas cosas malas que hay en nosotros y que necesitamos sacarlas para poder conocer más a un Jesús de gracia, de amor. Así que te invito a que terminemos en esta mañana orando y que puedas reflexionar sobre este texto. Dentro de 8 días vamos a ver las bendiciones de permanecer. O sea, ¿qué bendición hay? El hecho de permanecer en esa vida. Bien, entonces terminemos orando. Padre, Dios amoroso, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana en que nos permites reflexionar en tu palabra. Y Señor, que en nuestro corazón y nuestra mente pueda haber un autoexamen en este día y poder saber qué tipo de rama soy. Soy aquel que está dando fruto, tengo evidencias, las personas a mi alrededor pueden notar que hay cambio en mi vida, o tal vez me acostumbré a pensar que estaba pegado
que me llamaba a ser cristiano, pero tal vez no lo estoy siendo de la forma en que Jesús en esta historia me lo plantea. Así que guíanos, Señor, y yo te pido por cada persona que está viendo este video para que tú le hables y le permitas de hoy en adelante empezar a tener fruto, y que tú empieces a conocer aquellas actitudes, aquellas cosas que necesita cambiar, necesita podar, necesita limpiar a través de tu palabra para poder empezar a crecer. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, que Dios les bendiga y que pasen una excelente semana y que puedan reflexionar sobre este tema. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Y cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Y cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Y cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser